Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar, te presenta La Palabra, con la conducción del señor José Tomás Martínez. Buenas. ¿Qué tal? Yo soy Rodrigo. Mm. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Ok, ¿quieres arrancar ya? Servicio. Ok. ¿Y si querés hacerme una seña tipo un pelo así para cuando quiera entrar? Perfecto. Dale. Tu palabra es alimento que renueva el alma. Cuando me siento perdido. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy nuevamente con ustedes en el programa La Palabra, que quiere llegar a tu vida, a tu corazón, con el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos, como siempre, compartir contigo la palabra de Dios, esa palabra que alumbra nuestros pasos. Esa palabra es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Queridos hermanos, hoy queremos hablar sobre el servicio en la iglesia. Cuán importante es hacer algo en el reino de los cielos. Dejar de ser meros espectadores y ser protagonistas de este reino de Dios. Estamos transmitiendo en redes sociales, en YouTube y también por Facebook. Así es que ustedes pueden seguirnos, si quieren enviarnos algún mensaje, también pueden enviar en Radio María. Hoy entonces vamos a hablar del servicio y para eso hemos escogido el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos del 20 al 26. Repito, Juan 12, del 20 al 26. Si el grano no muere, es el subtítulo de esta palabra de Dios que vamos a escuchar. Dice así: también un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para hablar del servicio deberíamos leer y releer esto que acabamos de escuchar en el Evangelio de Juan. A veces no entendemos por qué estamos sirviendo en la iglesia.
A veces dejamos el servicio por cualquier cosa. Y también a veces dejamos por algún motivo fuerte. Pelearse o discutir con algún hermano de comunidad. No entenderse uno con el cura párroco. Haber recibido alguna ofensa, algún trato duro dentro de la iglesia. Hay simplemente algunas personas que no nos caen y entonces ya no queremos servir. Y estoy seguro que a muchos de los que están escuchando este programa le habrá sucedido. Y no es que no sean motivos valederos. Uno cuando se enoja toma decisiones que a veces ni siquiera la hacen pensando, sencillamente por la ofensa que recibió, por el daño espiritual o material que le han hecho. Y para él o para ella es un justificativo, es una razón valedera para dejar la iglesia o para dejar de servir. Simplemente me voy los domingos a misa y me voy a recibir y nada más. No doy mi tiempo, no le dedico más nada al Señor, no le dedico a mi prójimo mi tiempo, mi esfuerzo, mi sacrificio, porque tengo heridas. Y es una de las grandes razones por que mucha gente abandona la iglesia o abandona el servicio. Sigue viniendo a misa, pero abandonó el servicio. A veces incluso cambiamos de movimiento, cambiamos de comunidad, porque ya hemos tenido mala experiencia con ciertas comunidades, que son motivos valederos para muchos abandonar el servicio y tal vez cambiar sencillamente de ambiente, de comunidad. Pero leyendo y releyendo lo que acabamos de escuchar, deberíamos pensar muchas veces antes de dejar de servir dentro de la iglesia a mi prójimo y a Dios, por supuesto, por sobre todas las cosas. Porque dice en el versículo 26, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Dichosos quienes servimos al Señor, quienes servimos a nuestro prójimo en la iglesia para extender el reino de Dios. El premio es sencillamente que allí donde esté el Señor, allí también estará su servidor. Y aún más, ese servidor o a ese servidor el Padre le dará un puesto de honor. A veces nos cuesta creer todo esto, pero si leemos sencillamente lo que sucede antes de esta lectura bíblica, la cena de Betania, y también tenemos la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, vamos a darnos cuenta que el que nos llama es Jesús y es el verdadero Dios, porque la resurrección de Lázaro nos está diciendo algo muy grande. Le dicen a Jesús que Lázaro ya estaba oliendo mal. Ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Y sin embargo, Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva 4 días. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchás, pero yo lo digo por esta gente, porque así creerán que tú me has enviado.
Al decir esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierto con un velo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Desde ese momento, muchos judíos creyeron en Jesús, y es por eso que el grupo de los fariseos buscaba la muerte del Señor, buscaba la muerte de Jesús. Empezaron a creer en él muchos judíos, y eso significaba un descrédito de los fariseos que siempre criticaban a Jesús. Es por eso que la furia de estos sacerdotes empezó a urdir maldades y estaban pensando de alguna forma matar a Jesús. Y es por eso que llega el momento en que Jesús dice: si el grano no muere, no da frutos. Él ya estaba profetizando su muerte. Él sabía lo que le estaba esperando. Incluso si leemos cómo Jesús, cuando iba con sus discípulos camino a la casa de Lázaro, Tomás dijo: vayamos también nosotros a morir con él. Era una forma de decir, si esto es cierto, si es cierto lo que él dice, porque hay mucha gente que le odiaba ya a Jesús, entonces también nosotros vamos a morir. Eso es lo que decía Tomás. Y ya sabemos cómo huyeron todos estos discípulos del Señor cuando vino la parte más difícil, el estar a su lado para ver cómo se cumplían las escrituras y cómo se cumplía la profecía de que le iban a matar y él iba a resucitar. En un momento dado, hasta los discípulos estaban dudando del Señor. Y entonces Jesús empieza a decir: crean por mis obras. A aquellas personas que dudaban, el Señor les hacía recordar muchos milagros, muchas señales, como la resurrección de Lázaro. Que yo sepa, no hay alguien que pueda decir que resucitó un muerto después de 4 días, a no ser que sea un discípulo del Señor. Pero no sé en qué otra religión y por qué se esperó tanto, por qué hasta incluso Jesús tomó un tiempo en una ciudad cercana, no llegaban todavía a Betania y se quedaron en un pueblito, como queriendo hacer más tiempo Jesús, para que la gente no dude de la resurrección de Lázaro, para que la gente no diga: este es un mago que hace magia, que hace ilusiones, y entonces puede mentir al pueblo fácilmente. Sin embargo, había muchos testigos, había muchos judíos, incluso en la casa de Lázaro, con María y Marta, estaban llorando por Lázaro, y ellos acompañaron a María hasta el sepulcro y fueron testigos de la resurrección de Lázaro. Jesús estaba preparando, queridos hermanos, su pasión, y él decía abiertamente que le iban a matar, pero que iba a resucitar. Y ese mismo hombre Dios, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, es el que está diciendo que si servís en su reino, él se va a encargar de estar siempre a tu lado. Y aún más, el Padre que está en el cielo nos dará honra. Y eso es muy grande para nosotros que estamos sirviendo en la iglesia, haciendo tal vez tareas sencillas de limpiar el salón parroquial, de limpiar el baño de la iglesia, de ir a sacudir el polvo de las sillas, de los bancos.
trabajar tal vez en la sacristía, viendo qué se necesita, colaborando con el cura párroco, tal vez en la catequesis, de alguna forma la evangelización, llevando la palabra de Dios. Todo ese servicio va a ser recompensado por Dios. Y eso es lo que acabamos de escuchar. El Señor se recuerda de los servidores, de aquellos que se comprometen a extender su reino de alguna forma, de servirle. Y esos servidores van a ver su gloria y van a tener honra delante del Padre que está en los cielos. Qué linda noticia, qué buena noticia para nosotros, quienes servimos de alguna manera en el reino de Dios. Muchas veces tenemos dificultades, tenemos conflictos. Incluso muchos de nosotros en algún momento habrá sido difamado, calumniado, vilipendiado. Pero ¿qué es eso delante de lo que acabamos de escuchar? ¿Qué es eso comparado con la honra que el Padre nos tiene reservado? Es cierto, duele en el momento, pero eso no tiene que apartarnos de la iglesia, eso no tiene que apartarnos del servicio. Aun cuando tengas problemas con tu cura párroco, es sencillo humillarse y volver al servicio cuando la promesa que Jesús hace es muy grande. Allí donde está Él va a estar su servidor. Y el Padre le honrará al final. Qué lindo, qué grande es servir. Y repito, no importa lo que hagas, lo importante es servir a Dios de todo corazón. Por lo menos para escuchar la preocupación, el dolor de muchos hermanos, que es una tarea hermosa, poder compartir el dolor ajeno y orar por esas intenciones, interceder por alguna persona enferma, interceder por un matrimonio en conflicto, por una familia que está separándose, por una pareja, por un matrimonio. Todo eso significa que estamos sirviendo a Dios y tiene su recompensa. Por eso, si en algún momento te sentiste defraudado, te sentiste humillado y hasta calumniado por algunos hermanos de la iglesia, tu recompensa es mucho más grande. No te detengas. Pedile al Señor que te dé la capacidad de perdonar, de humillarte, para que estés en la gloria de Dios. Estamos en el programa La Palabra por Radio María, también transmitiendo por las redes sociales, YouTube y Facebook. Vamos al primer tema musical de hoy que hoy nos tiene preparado nuestro hermano Rodrigo y luego volvemos con más de la palabra. La gente cuando Cristo estuvo aquí no le entendía, lo crucificaron aun viendo el bien que hacía. Me pregunto qué hubiera hecho si estuviera yo con él, lo traicionaría o sufriría como él. Hoy veo yo a gente que lo crucifica. Hoy veo yo a gente que no le importa nada. No seré yo.
Hermana, ¿usted podría hacer la segunda lectura? Ay, mijo, yo tengo una migraña y dejé los lentes en la casa. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. Hermano, necesitamos su camioneta para cargar una silla a las 11 de la mañana en la parroquia. Bueno, la camioneta no tiene luz adelante y el silibín está dañado. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. Muchachones, miren, el ensayo del coro es mañana a las 8 de la noche. Y tú no puedes poner eso otra hora porque yo tengo que ver la novela. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. A todos los jóvenes de la parroquia queremos invitarle para este fin de semana a un retiro de crecimiento espiritual. Ay, pero ya yo tengo la taquilla del concierto de Ricky Martin. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. ¿Cómo faltarte, mi Dios? Es Radio María, tu amiga. Seguimos en el programa La Palabra por Radio María. Hoy estamos hablando del servicio. Ese servicio que el Señor nos dejó para que sea Él glorificado en nosotros, sus discípulos. Cuando la gente ve en nuestra vida una semejanza con la vida de Jesús, cuando servimos a nuestro prójimo, la iglesia, estamos haciendo lo que el Señor quiere. Decía la palabra de Dios, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Qué privilegio es servirle al Señor, queridos hermanos. No importa la tarea que tengas, pero qué importante es hacer de la mejor manera posible. Y decía yo, eso no significa que todo sea color de rosas. Vamos a tener dificultades en el servicio y a veces también puede ser culpa nuestra ese problema. Con los años tenemos que formarnos, especialmente nosotros los laicos, a veces hasta tenemos que ser autodidactas. Tenemos tanta riqueza en la iglesia como la palabra de Dios, la tradición de la iglesia, el catecismo católico. Podemos leer, hoy día tenemos internet y si sabemos dónde, en qué página buscar, podríamos formarnos muy bien. Hay cursos bíblicos, hay muchas posibilidades de formarnos. Las parroquias también ofrecen cursos de formación, de crecimiento espiritual. Las diócesis también tienen cursos bíblicos y debemos aprovechar porque un servidor que no está formado puede llegar a hacer un mal servicio. Y lo bueno es servir al Señor de todo corazón, pero también con una formación sólida. Y eso nos va a ayudar mucho cuando en el día difícil, el día malo, tengamos que pensar qué hacemos. Abandonamos la comunidad, nos vamos a otra denominación cristiana o seguimos en la iglesia católica. Repito, ¿quién no tuvo problemas en la iglesia? Hasta incluso a veces puede haber una dificultad con el obispo. ¿Cuántos sacerdotes abandonaron la iglesia? ¿Cuántos sacerdotes seguramente hoy mismo están con ganas de dejar el ministerio?
Y por ellos debemos rezar nosotros los laicos, pedirle al Señor que estos sacerdotes reciban la fuerza de lo alto para seguir su ministerio. Porque por una adversidad, por un problema o por un encontronazo con el obispo, dejar el ministerio. O incluso, ¿por qué no decirlo? Encontrar una mujer que te guste y abandonar el ministerio sacerdotal por una mujer. Es algo grave, pero ocurre. Como me dijo hace poco una señora, es mejor que el sacerdote se case, salga, antes que estar mintiendo como ministro del Señor en la iglesia. Y yo le dije, ¿pensarías lo mismo de tu marido si un día le conoce a otra chica y decide abandonarte porque es mejor ser sincero contigo y estar con la otra? ¿Qué dirías? Y ella se puso a pensar. Yo creo que ese razonamiento no es tan válido, porque para ser sincero tenemos que dejar lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que nadie va a quedar al servicio de Dios. Es una lucha constante. Caemos, nos levantamos. Por la gracia de Dios llevo un poquito más de 30 años sirviendo en la iglesia. Y he aprendido a amar más a Cristo viendo los problemas de la iglesia. A veces nos escandalizamos cuando hay dificultades y a veces hasta incluso incoherencias dentro de la iglesia. Y uno, por supuesto, que queda dolorido. Pero para eso están también los asesores espirituales. Para eso tenemos la adoración del Santísimo, donde podemos ir a arrodillarnos y pedirle al Señor que nos sostenga en nuestra debilidad. Que tal vez un escándalo quiere quitarte de la iglesia y quieres irte a cualquier lugar menos a la iglesia. Conozco muchísimas personas que han abandonado la iglesia por algún conflicto que tuvieron. Otros por enterarse de algún escándalo. Y a veces, por supuesto, el dolor es muy grande. Y si no tenemos una buena formación, entonces vamos a abandonar la iglesia. Miramos a la comunidad de Jesús y nos damos cuenta que esa comunidad no era perfecta, que estuvieron con el Señor hasta el último, pero incluso dentro de esa comunidad, después de haber visto tantos milagros, después de haber visto la resurrección de Lázaro, después de haberle visto a Jesús caminar sobre las aguas, después de haber multiplicado los panes y los peces, que un problemita nos quite de la iglesia, uno dice, qué raro. Y sin embargo, en la comunidad de Jesús, uno de los que vieron todos esos, uno de los que vio tantos milagros, le traicionó. Y es Judas. Por eso no busquemos una comunidad perfecta, no busquemos una iglesia perfecta. Es cierto, la carta de San Pablo a los Efesios habla de que Cristo quiso una iglesia sin mancha ni arruga, pero lamentablemente quienes estamos en la iglesia somos pecadores. Caemos y nos levantamos. El santo es aquel que nunca cayó, sino es aquel que cayó y volvió a levantarse. ¿Cuántos santos lloraron por su pecado y volvieron a seguir sirviendo al Señor? Queridos hermanos, hoy hablar del servicio es hablar de lo que significa ser protagonista del reino de Dios y no ser simplemente espectadores. Es muy fácil criticar desde fuera. ¿Qué pecadores son estos católicos? Estos que van a la iglesia son peores que nosotros. Estos que tienen comunidades dentro de la iglesia se creen los mejores. Es fácil criticar desde fuera. Es fácil criticar siendo menos espectadores. Y eso
nos dimos cuenta en el Mundial. Durante el Mundial, ¿cuántas veces habremos criticado a aquellos futbolistas que no dieron más de lo que nosotros esperábamos? Pero, ¿qué haríamos nosotros si estuviésemos en el campo de juego? ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos allí en la cancha con la misma oportunidad que tuvieron estos futbolistas? Me van a decir, pero yo no tengo la preparación que ellos tienen, yo no gano los dólares que ellos ganan. Por eso estoy hablando qué importante es la formación para servir a Dios. Porque sin formación podemos también defraudar a mucha gente. Sin una buena espiritualidad, sin la oración, sin hacer visitas al Santísimo lo más frecuente posible, sin estar rumiando la palabra de Dios, entonces fácilmente podemos también salir de la cancha, salir de este lugar donde el Señor nos dejó, nos llamó a ser sus servidores. He conocido a mucha gente que después de servir muchos años en la iglesia han abandonado. Le encontré no hace mucho a una persona que era dirigente de un movimiento eclesial y le pregunté qué se hizo de él porque no le veía más por la iglesia. Y él me dijo que ahora recién está viendo la luz porque se fue a una secta protestante. Y yo decía dentro mío, qué importante es formarnos. ¿Cómo podemos estar tantos años en la iglesia y un día por cualquier razón tenemos que abandonar la iglesia católica para ir a cualquier lugar? Pensamos que vamos a encontrar una iglesia perfecta. Pensamos que en las iglesias donde están ciertos pastores que hablan muy bien, no vamos a encontrar también la imperfección del hombre. Tenemos muchos ejemplos. No sé si ustedes se acuerdan de aquel famoso predicador protestante, Jimmy Swaggart, que fue encontrado en 2 ocasiones levantando prostitutas en la calle. ¿Y cuántos seguidores tenía? Miles. Tenía programas en la televisión. Y puedo hablar de muchos de ellos. Pero, queridos hermanos, lo importante es perseverar hasta el final, porque dice la palabra de Dios, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Que no haya nada ni nadie que te quite del lugar donde el Señor te puso, en el servicio. Tal vez el Señor puede ir cambiando ese servicio, tal vez te pueden dar un servicio diferente, pero entregale al Señor, porque la palabra de Dios que acabamos de escuchar es una promesa muy grande. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Si estás sirviendo en cualquier lugar en la iglesia, no creas que no es importante lo que estás haciendo. Al contrario, agradecele a Dios que te haya llamado a servir. Pero nunca creas que sos mejor que los otros porque estás en ese lugar. Porque el orgullo nos aparta de Dios. Por eso el Evangelio de San Lucas nos dice que cuando hayan terminado todo, dice Jesús a sus discípulos, solo digan, no hacíamos falta, solo hicimos lo que debíamos hacer. Porque también conozco mucha gente que porque tiene un cargo dentro de la iglesia, tal vez como ministro de Eucaristía, o porque es lector de la palabra, ya se cree superior a los demás. Y el orgullo le va a carcomiendo. Cuidado, hermano, que el demonio va a hacer hasta lo imposible para quitarte del servicio, para enorgullecerte por cualquier cargo que tengas y así alejarte de Dios. El Señor necesita que seas un siervo fiel. Y ser un siervo fiel significa ser humildes como la Virgen María. He aquí la esclava del Señor. ¿Cómo podríamos, algunos que nos jactamos de ser marianos, enorgullecernos por cualquier cosa en el servicio? Cuando la Virgen María, siendo la Madre de Dios,
nos da el ejemplo de cómo ser sencillos. Estamos en Radio María, en el programa La Palabra, también en las redes sociales a través de YouTube y Facebook, y estamos hablando hoy de la importancia del servicio en la iglesia. El Señor nos llama a ser protagonistas de su reino y no ser simplemente espectadores. Vamos al siguiente tema musical y luego volvemos para hablar de este tema tan apasionante, el servicio dentro de la iglesia. Un instrumento para servirte mejor y así pueda transmitirle tu palabra y tu amor al que más lo necesite, al que más le falte amor. Haz de mí ese instrumento que lo lleve hasta tu amor y que en días de desconsuelo, de indiferencia o dolor, mi oración sea tan intensa que lo lleve hasta ti, Señor, y que sientan dentro de su pecho tu presencia y tu calor, que te sientan con tanta fuerza, que te alaben por siempre, Señor. Señor, haz de mí un instrumento para servirte mejor. Señor, haz de mí un instrumento para servirte mejor. Y que al llegar el fin del día yo sienta en mi corazón que hoy no ha sido un día más, que hoy di todo por ti, Señor. Y así cuando al cerrar los ojos con mi última oración y sintiéndome en tu presencia, te vuelvo a pedir, Señor. Señor, haz de mí un instrumento para servirte mejor. Señor, haz de mí un instrumento para
Sintonizable en cualquier parte del mundo, en internet www.radiomaria.org.py. Estás en el mejor lugar. Radio María, presencia de Dios en tu vida. Seguimos en Radio María en el programa La Palabra. Hoy estamos hablando del servicio en la iglesia. Cuán importante es servir a Dios en su reino. Él dice, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Queridos hermanos, antes de ir haciendo un redondeo de todo lo que hemos dicho, quiero también recordar qué importante es la intercesión. Acá, cuando estábamos leyendo, si el grano no muere, dice, también un cierto número de griegos de los que adoraban a Dios habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. A veces nos critican los hermanos protestantes porque nosotros pedimos la intercesión de la Virgen María o de los santos. Además de tantos pasajes bíblicos donde nos muestra qué importante es la intercesión. Incluso las bodas de Caná. Si no se puede ver en las bodas de Caná la intercesión de la Virgen María, ya creo que es por terquedad. Y acá Felipe tal vez no se anima a ir directamente a Jesús, entonces habla con Andrés. ¿Y quién es Andrés? El hermano de Pedro, uno de los primeros llamados por el Señor. Por decir así, era del primer anillo de Jesús. Y por eso consigue que Jesús les hable a estos griegos, quienes querían escucharle, quienes querían conocerle. Entonces, ¿cómo podemos dudar de la importancia de la intercesión? Y en el servicio hay muchas personas que viven orando por otros hermanos. Esa es la intercesión. ¿Cómo no pedir a la Virgen María, a la Madre de Jesús, su intercesión? ¿Cómo no pedir a los santos que fueron amigos del Señor acá en la tierra y con más razón estarán siendo cercanos a Dios, intercediendo por nosotros? Hermanos, cuando servimos a Dios, podemos convertirnos en grandes intercesores. Cuando servimos a Jesús, podemos pedir muchas cosas en nombre de Él. Podemos pedir por la sanación de un enfermo. Podemos pedir por la salud de cualquiera. Podemos pedir por la santidad de nuestros sacerdotes y obispos. Podemos pedir por la iglesia, por el Papa. Podemos pedir por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por aquellos que no conocen a Dios. Podemos pedir incluso por nuestros enemigos. Qué bello es servir a Dios en la intercesión. Qué importante es hacer la visita al Santísimo y entregarle al Señor nuestras peticiones. Porque allí donde Jesús está, allí estará su servidor, dice la palabra. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Si le estás sirviendo a Jesús, ya sabes el puesto que te va a corresponder en la eternidad. Pero, ¿qué es también importante entender en este servicio? Necesitamos permanecer en Jesús. Él decía que es importante que el grano de trigo muera para producir muchos frutos. Jesús dijo también, es necesario que yo me vaya, es importante que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Cuando Él fue, vino el Espíritu Santo a producir muchos frutos. Todo lo que dejó Jesús produjo frutos porque Él muere y es
glorificado por el Padre. Entonces vemos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 7 y 8, donde nos dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Para agradar a Dios necesitamos permanecer en Cristo y podemos pedir lo que querramos. A veces nos preguntamos por qué Dios no escucha mi oración, y es justamente porque no permanecemos en Él. Caemos en el pecado y permanecemos en el pecado. No estamos arraigados en Él, por eso no producimos muchos frutos. Pero, sin embargo, cuando el Padre es glorificado mediante los frutos que producimos, entonces pasamos a ser discípulos de Jesús. Con mi testimonio de vida, con mi cambio de vida, con mi conversión, estoy glorificando a Dios. Pero si sigo siendo la misma persona de siempre, que voy solamente a alimentarme de la Eucaristía, pero luego no sirvo a nadie, entonces hay que preguntarse, ¿por qué no produzco frutos? ¿Será que ya no permanezco en Dios? ¿Será que me dedico más a las cosas del mundo? A veces pensamos que lo que estamos haciendo no está mal. Nos pasamos mirando a nuestros ídolos, cantantes o futbolistas, y no tenemos ni siquiera tiempo para orar. Escuchamos canciones profanas, tal vez nos encanta Shakira y no está mal, pero ¿qué aprendemos de Shakira? A mostrar el cuerpo sin mucha ropa. Le enseñamos a nuestros hijos a mover la cadera, o estamos sirviendo a Dios de todo corazón. Y si servimos a Dios, tenemos que estar orando, pidiendo a Dios que nos sostenga, porque fuimos separados por Dios para Él, para ser parte de su reino. Y eso implica también sacrificio por nuestra parte, sacrificar nuestro tiempo, dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo a la oración, a la intercesión por los hermanos, ir a visitar a aquellos que están queriendo conocer a Dios, están en su lecho de enfermo. Qué importante es hacer ese servicio. Hace poco me decía una señora que ella estaba practicando yoga, que ella estaba muy apartada de Dios, y su hijo estaba dializándose y estaba ya a punto de perder la fe. Pero como tenía una vecina que le insistía para que me pida oración, ella me llamó por teléfono, fuimos a rezar por su hijo, y después de eso la señora volvió a la iglesia. Lo único que hicimos fue visitar al enfermo y orar, pedirle a Dios por su sanación. El resto hizo Dios. Por eso, queridos hermanos, solo con Dios podemos dar frutos, y para eso tenemos que permanecer en Él y en sus palabras. La Biblia está para enriquecernos. No dejemos de leer. Por lo menos dedicarle 5 minutos al día a la palabra de Dios para poder producir abundantes frutos. El Señor nos habla a diario, y si permanecemos en Él, vamos a dar muchos frutos y seremos verdaderos discípulos de Jesús. Vamos al último tema musical de hoy y volvemos ya para la oración final. La gente cuando Cristo estuvo aquí no le entendía. Lo crucificaron aun viendo el bien que hacía. Me pregunto qué hubiera hecho si estuviera yo con él. Lo traicionaría o sufriría como él. Hoy veo yo
podría ser la segunda lectura? Ay, mijo, yo tengo una migraña y dejé los lentes en la casa. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. Hermano, necesitamos su camioneta para cargar una silla a las 11 de la mañana en la parroquia. Bueno, la camioneta no tiene luz adelante y el silibín está dañado. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. Muchachones, miren, el ensayo del coro es mañana a las 8 de la noche. Y tú no puedes poner eso otra hora porque yo tengo que ver la novela. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. A todos los jóvenes de la parroquia queremos invitarle para este fin de semana a un retiro de crecimiento espiritual. Ay, pero ya yo tengo la taquilla del concierto de Ricky Martin. Yo estoy aquí para servirle a él, yo estoy aquí para ayudarle a él. Yo no voy a negarme y yo no voy a marcharme. ¿Cómo faltarte, mi Dios? La radio, sintonizable en cualquier parte del mundo, en internet, www.radiomaria.org.py. Estás en el mejor lugar. Radio María, presencia de Dios en tu vida. Seguimos en el programa La Palabra por Radio María. Estamos al final del programa. Nuestros hermanos desde control de sonido nos están haciendo bailar. Qué movimiento, qué sonido. Qué lindo escuchar. Y estamos hablando del servicio. Servir a Dios es estar bailando todos los días de alegría, porque Él prometió, donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. La alegría que viene de servir a Dios es indescriptible. Por eso San Francisco de Asís decía, hazme un instrumento de tu paz, allí donde haya odio yo ponga amor. Y todos conocemos esa oración tan hermosa. Queridos hermanos, se nos va la hora y quiero pedir al Señor que nos ayude a valorar ese servicio que estamos prestando en la iglesia, que tal vez no es tan importante aparentemente, pero para Dios es importante. Estás sirviendo en la iglesia a tus hermanos más necesitados, y para servir, para permanecer en ese servicio, necesitas de mucha oración, conocer la palabra de Dios, formarte para que en el momento difícil no abandones tu servicio, para que en el momento del viento huracanado tu casa no se caiga y produzcas muchos frutos a través de tu perseverancia, a través de tu entrega al Señor. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir en este camino de servicio que Él nos trazó. Gracias, Señor, por habernos llamado al servicio. Gracias por que un día escuchamos tu voz y nos pusimos a servir a los demás. Hoy te pedimos que nos ayudes a perseverar, a sobrellevar todos los inconvenientes que tenemos. Te pedimos que bendigas a nuestras familias y que nosotros, tus servidores, podamos también encontrar el equilibrio entre el servicio en la iglesia y en la vida familiar. Que podamos ser buenos padres, buenos hijos, buenos abuelos, pero a la vez podamos seguir sirviéndote en aquellos que más necesitan. Todo esto, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, si Él permite. Sáname, acompáñame.
Saluto i delegati della famiglia di Radio Maria e vi incoraggio a proseguire